queridos amigos y colegas? Es un placer saludarles en un martes más de Contador Digital. Y en esta ocasión sabemos que este tema de CFDI, si bien es cierto que la autoridad dio un periodo de convivencia mucho mayor que va de el 1 de enero al 31 de diciembre del 2022 con el CFDI 3.3 para que entre de manera obligatoria CFDI 4.0 el 1 de enero del 2023, lo que es una realidad es que hemos ido detectando una serie de validaciones en los datos que tiene el SAT y va tomando mayor sentido el por qué esta prórroga de 6 meses. Y bueno, déjenme les platico que hablando de los datos del emisor del comprobante, recordemos que la autoridad dice que por parte del emisor del comprobante va a requerir el RFC, el nombre, el régimen fiscal y el domicilio, que sería el código postal. Pero hablando del código postal, la autoridad hace mención que lo que necesita es el código postal de la sucursal. Adicional, ha publicado documentos como el que tenemos en pantalla, donde hace mención que hablando del nombre del emisor del comprobante, requiere que en el caso de personas físicas y morales, primero sea todo en mayúscula. Segundo, que si es persona física, inicie por nombre y apellidos. Y en el caso de personas morales, que se evite o más bien que no se utilice el régimen jurídico que es el SADCB y así sucesivamente, ¿no? Pero tenemos también que también va a requerir el código postal y el régimen fiscal. Al hacer validaciones de timbrado y revisar la documentación técnica de los fax, detectamos que la autoridad ni el régimen fiscal ni el domicilio lo está tomando de la cédula de identificación fiscal. Lo podemos intuir a través de preguntas frecuentes si tomamos en consideración que tenemos la pregunta frecuente 17 que dice que en el caso de que yo sea el emisor del comprobante, tengo que colocar el código postal de la sucursal. Haciendo remembranza, en la cédula de identificación fiscal aparece el código postal de la matriz, no así el de las sucursales, porque las sucursales es un documento adicional o un trámite diferente que tiene que levantar el contribuyente. Eso nos da a entender que, pues obviamente, en el tema de el emisor del comprobante no está leyendo el código postal de la cédula, pero sí de los catálogos, es decir, el código postal sí tiene que aparecer en los catálogos del anexo 20. Y hablando del régimen fiscal, pues también es un dato que no valida el PAC aun y cuando no se localicen preguntas frecuentes, pero que sí debemos de tener mucho, de verdad, mucho cuidado en el régimen fiscal del emisor del comprobante, porque sabemos que hoy en día las aplicaciones del SAT precargan los ingresos de acuerdo al tipo de régimen. Entonces, si yo, persona física, porque solo va a pasar en personas físicas, personas morales es prácticamente imposible que tenga un doble régimen, pero en personas físicas sí puede ser que tengas arrendamiento, honorarios, plataformas digitales o que tengas sueldos y salarios. Y entonces, al momento de emitir el comprobante, tienes que verificar que el régimen con el que estás emitiendo sea el correcto para que la acumulación de tus ingresos corresponda, obviamente, a lo que tú quieres reportarle a la autoridad. ¿Por qué? Porque no te lo va a validar de la cédula, y mucho menos tienes una dirección diferente por cada régimen fiscal. Entonces, tiene que ser un dato muy importante a validar al momento de emitir el comprobante. Pero hablando de los datos del receptor del comprobante, déjenme les digo que el receptor del comprobante requiere el RFC, el nombre, el régimen fiscal, el domicilio y el uso de CFDI. A diferencia del emisor, en el caso del receptor, los datos que va a tomar de la cédula de identificación fiscal va a ser el RFC, el nombre y el código postal. Y entonces esas validaciones están en la documentación técnica del PAC. Sin embargo, si yo reviso las preguntas frecuentes, que es la pregunta 18, en este caso la pregunta 18 dice
que si yo voy a emitir un gasto, el código postal que tengo que indicar es el de la matriz, independientemente de que yo tenga sucursales. Eso me hace concluir que obviamente no puede leer los códigos postales de las sucursales y entonces solo puede leer un solo código postal que es el que está en la cédula, que en consecuencia es el de la matriz. Por eso es que pide el código postal de la matriz sin importar que el que efectúe el gasto tenga más sucursales. Y si hacemos una lógica, pues eso quiere decir que solo solo se permite leer un dato, o cómo decirlo, una opción de cada dato en la cédula. Por eso no puede leer más de un régimen y no lo puede validar. Pero en el caso del receptor del comprobante, ¿qué es lo que tengo que cuidar en el caso del uso del CFDI? Que el uso de CFDI está directamente relacionado con el régimen fiscal del receptor, pero si ya quedamos que no valida el régimen fiscal del receptor, prácticamente la validación es entre el mismo comprobante, es decir, va a validar que si el cliente me pide un uso de CFDI G03, en este G03 se encuentra, que es la segunda opción si se dan cuenta, no la tercera, que en la tercera opción cualquier régimen que yo le ponga al receptor corresponda a cualquiera de estos regímenes, sin validar si el receptor en realidad tiene dado de alta ese régimen. Pero ¿qué tengo que cuidar yo como contribuyente que pido una factura? Que me indiquen el régimen fiscal en el cual yo quiero efectuar la deducción. ¿Por qué? Porque obviamente ya sabemos que las plataformas del SAT están leyendo también el uso de CFDI para el caso de las deducciones. Y entonces hay una pregunta frecuente que dice que si es motivo de cancelación el que me haya equivocado en el uso de CFDI. Y en este caso la autoridad dice, por supuesto que sí. Si tú te equivocas en el uso de CFDI, tienes que pedirle al emisor del comprobante que te cancele el comprobante y te lo vuelva a emitir con el uso de CFDI correcto. Entonces, pues aquí es muy importante que ustedes tomen en consideración este tema porque hay un uso de CFDI que puede utilizarlo en cualquier régimen, que es el S01 sin efectos fiscales. Y recordemos que en la versión 3.3, digamos que algo similar, no igual, era el P01 por definir, pero por definir me permitía utilizar ese comprobante como yo lo quisiera. Para la versión 4.0, si yo indico que un comprobante es uso de CFDI S01 sin efectos fiscales, les prometo, ni yendo a bailar a Chalma voy a poder deducir ese gasto, porque la autoridad va a detectar que al no tener efectos fiscales es un gasto no deducible. Oye, Yadira, ¿y qué objeto tendría que el cliente lo pidiera sin efectos fiscales? Bueno, por eso digo que hay que revisar los comprobantes que recibimos, porque hoy en día si tiene P01 no pasa nada, lo puedo seguir utilizando. Pero sí se puede dar el caso, sobre todo hablando de llenado de comprobantes con RFC genérico, como son las facturas globales, o el cliente del extranjero, que no va a requerir en el país que su comprobante tenga un uso fiscal, y en ese sentido, pues este cliente sí va a poder pedir el uso de CFDI sin efectos fiscales, concluyendo, RFC genérico, el uso de CFDI que va a tener va a ser sin efectos fiscales, porque no hay ningún contribuyente al cual le pueda yo agregar el tema de la deducibilidad. Pero si yo soy un contribuyente que sí quiero deducir ese gasto, imposible que yo le ponga que el uso de CFDI es sin efectos fiscales. Tengo que estar muy atento en los CFDIs 4.0 que el uso de CFDI no sea sin efectos fiscales. Oye, ya dirá, pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, no declaro porque ya soy jubilado, pero voy a comprar una computadora y me dicen que si quiero tener la garantía,
tengo que facturarla. Bueno, podría facturarla sin efectos fiscales porque yo ya no declaro, eso sería otra cosa. Y sí podría ser, por eso es que sin efectos fiscales puede tener cualquier régimen, pero tengo que ser muy cuidadoso de este uso de CFDI. Y otro uso de CFDI que debo de tener muy claro es el de nómina, porque en el caso del de nómina, déjenme decirles que el único régimen fiscal que puedo tener es el 605, que es sueldos y salarios. Pero entonces aquí surge la pregunta, oye Yadira, pero si yo me voy al catálogo de regímenes fiscales, que es este, no tengo el régimen de asimilados a salarios y yo en la nómina timbro asimilados a salarios. ¿Qué le estaría diciendo la autoridad? Bueno, vamos a ir a un pequeñísimo corte y después del corte vamos a aclarar esta duda, así es que no se vayan. ¿Sabías que el sueldo promedio de un oficial de cumplimiento o responsables en prevención de lavado de dinero es de 35,000 pesos en México? Te invito a que te vuelvas asesor PLD. ¿Quién puede ser asesor? Profesionistas, personas con preparatoria concluida o con carrera técnica, como administradores, abogados, contadores, licenciados, gestión de negocios, economistas, financieros, licenciados en comercio internacional, entre otros. La experiencia y el juicio profesional son valiosos para ser un asesor en PLD. Al formar parte de nuestra comunidad obtienes capacitación en las disposiciones de prevención de lavado de dinero en actividades vulnerables. Puedes ver el curso las veces que sea necesario y a la hora que tú puedas. Y una vez aprobadas con mínimo de 8.5, se genera tu constancia. Descarga de materiales y presentaciones. ¿Tienes acceso a la biblioteca Lexat? Contamos con el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para mayor información, comunícate al 55 73 42 88 15 o escríbenos un correo a contacto@taxday.com.mx. ¿Ya cuentas con tus puntos para cumplir la norma de educación continua del Instituto Mexicano del Seguro Social? No te preocupes, IMEFI trae para ti el taller IMSS e Infonavit. En este taller revisaremos temas como aspectos básicos de los ramos del Seguro Social, principales obligaciones patronales, seguro de riesgo de trabajo, principales obligaciones ante el Infonavit, pago de cuotas obrero patronales, salario base para el pago de las cuotas. ¿Qué estás esperando? Aparta tu lugar. Para mayor información, comunícate al 55 81 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. Bueno, después de este pequeñísimo corte nos quedamos con la incógnita de qué pasaría si en el caso de el recibo de nómina, que en este caso el receptor es el trabajador, le pago por asimilados y en los regímenes fiscales no tengo este de asimilado. Y por el contrario, el uso de CFDI de nómina dice que el único régimen que puede tener ligado es el 605. Bueno, recordemos que en el caso de asimilados es una opción que tienen las actividades empresariales y profesionales de solicitarle a su cliente, del cual recibe más del 50% de su ingreso, que la retención del impuesto se la asimile a sueldos, pero en realidad el contribuyente es actividad empresarial y profesional. Pero entonces miren, para que se den una idea, quien ya ha estado recabando la información de las constancias de sus trabajadores cuando timbran nómina, ¿qué es lo que se van a encontrar? Bueno, se van a encontrar, por ejemplo, o que me he encontrado yo que les comparto, que el trabajador no tiene dirección fiscal porque está dado de alta desde antes de los siglos y los siglos santos, amén. Y entonces en código postal aparece 5 veces el 0 porque no tiene dirección. Y adivinen qué, si yo al momento de timbrar el recibo de nómina le pongo 5 veces el 0, se timbra. Segunda situación que he encontrado, que el trabajador no tiene dada de alta ninguna actividad, ni honorarios, ni arrendamiento, ni sueldos y salarios, y se timbra. O mejor aún, me he encontrado constancias de trabajadores que están en suspensión de actividades, y con todo que están en suspensión de actividades, se timbra, porque a lo mejor están en suspensión de honorarios, pero no de nómina. Y entonces aquí la pregunta obligada sería, oye Yadira,
Y yo como patrón, ¿puedo timbrar esos recibos? Por supuesto. Tú los timbras, vas a cumplir con tu requisito de deducibilidad, pero el que va a estar en un problema serio va a ser el trabajador. De ahí porque la autoridad dio este lapso de tiempo para que los trabajadores pudieran, obviamente, hacer la actualización de sus datos. Y entonces ahí tengo que estar muy atento. Porque, bueno, obviamente hablé de los trabajadores porque es mucho más palpable, pero déjenme les platico que también me ha tocado que el cliente se percata, el mismo cliente se percata que hizo cambio, que no había hecho cambio de domicilio fiscal, quizá desde la pandemia. Y ahora que hace el cambio de domicilio, si yo tenía un comprobante emitido, voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Estamos en el mes de junio y en mayo le pedí la constancia al cliente y cuando le pido la constancia tiene una dirección diferente, entonces le timbré cuando, cuando tenía una dirección diferente y hoy en día quiere que le cancele en junio y cambió su domicilio fiscal, adivinen qué, ya no puedo cancelarlo porque está validando otro código postal. Entonces, es muy importante que por favor ustedes tomen en consideración este tipo de asegúnes y consideren en sus procesos, si es que ya están timbrando con CFDI 4.0, que le pidan a sus clientes que en el caso de algún cambio en su constancia se las hagan llegar nuevamente para que ustedes tengan toda esta información. De igual forma en el caso de los trabajadores. Otros supuestos es que me han dicho clientes, oye Yadira, yo ya estoy lista para timbrar facturación con 4.0, pero nómina no. ¿Lo puedo hacer? Por supuesto. Lo que no está prohibido está permitido. Y yo podría timbrar mis ingresos con 4.0 y mi nómina seguir en 3.3. O al revés, si es que es el caso. Lo único que sí es que tengo que tener mucho control, porque déjenme les digo que otra cosa que ha estado sucediendo en estos días, sobre todo aquellos que empezaron a timbrar en mayo, es que el visor de nómina y el programa para la declaración de retenciones de sueldos y salarios no están leyendo la versión CFDI 4.0. Eso quiere decir que si yo entro a mi aplicativo para declarar las retenciones y ya estoy timbrando nómina con 4.0, me va a parecer que el impuesto a declarar va a ser cero. ¿Por qué? Porque no lo está leyendo, aun y cuando ya está vigente la versión del CFDI 4.0. ¿Qué es lo que ha dicho la autoridad al respecto? No te preocupes. Si tú sabes que tienes que pagar, tú paga. Paga lo que retuviste y mete una aclaración en el buzón tributario donde tú digas, mandes la imagen del visor, la imagen de tu declaración donde no precarga las retenciones, los PDFs de los recibos que timbraste y el pago de las retenciones que hiciste. Y espérate 40 o 50 días a que te conteste. El SAT jura y perjura que esto va a quedar solucionado muy pronto. Me queda claro que hay contribuyentes muy cumplidos que ya están en su versión 4.0. Y aquí lo único que me gustaría concluir con ellos y obviamente invitarlos es que si ustedes ya están haciendo su timbrado en CFDI 4.0, tengan un orden adecuado de los XML, porque no es la misma información, aunque es igual. Ya saben cómo es ese dicho, ¿no? No es lo mismo, pero es igual y la autoridad está tomando en consideración pues prácticamente diferente información. Pero sí es muy importante que tomen en cuenta porque recordemos que en el CFDI 3.3, hablando de código postal, había una pregunta frecuente que decía que si mi código postal no aparecía en el catálogo, utilizará el código postal que estaba más cerca de mi domicilio. Eso ya no va a pasar. Entonces, importantes datos a considerar. Si soy el emisor del comprobante, por supuesto que de la cédula voy a poder identificar el nombre y el RFC, pero tengo que tener cuidado con mi régimen y mi domicilio. En el caso del régimen, para que la acumulación de los ingresos sea en el régimen correcto. Y si soy receptor
del comprobante de la cédula va a tomar el RFC, el nombre y el RFC, pero tengo que cuidar que al momento de timbrar el uso de CFDI corresponda a mi régimen fiscal. Porque con esto voy a concluir, resulta ser que en el catálogo de uso de CFDI, el uso de pagos, que es el CP01, que se usa para recepción de pagos, me está aceptando el uso de CFDI, digo, el régimen fiscal de nómina, que es el 605. Y una nómina nunca puede ser pagada en parcialidades. Y nunca voy a hacer una recepción de pagos para una nómina. Entonces, ojo con este dato, porque el SAT, bueno, más bien, el SAT y los PACs están yendo a validar este tema. Hay softwares que me están ayudando a no cometer errores, metiendo validaciones propias que a veces eso le generan inconformidad al cliente. Entonces, pues bueno, queridos colegas y amigos, este programa realmente tenía el objetivo de que estuvieran muy avivados en el tema de las validaciones que está haciendo tanto el PAC como el SAT al momento de timbrar. Para mí ha sido un placer acompañarlos en este programa de Contador Digital y pues agradecer sobre todo a nuestra directora Jessica Rueda Rentería por la confianza depositada en una servidora y a todo el equipo de producción que ha hecho posible que hasta donde yo esté y en las circunstancias de salud que me encuentre, pueda estar con ustedes en un martes más. Pero nos vemos el próximo martes en un programa más de Contador Digital. Muchas gracias.